Así que vamos a orar entonces por la meditación de esta noche y nos metemos en el tema de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias por este día y porque nos permites estar juntos para escuchar tu palabra, para presentar nuestras peticiones, para darte gracias por todo lo que nos das. Señor, ponemos en tus manos todo lo que hemos orado para que tú nos contestes de acuerdo a tu voluntad y que, Señor, nos enseñes a aprender y a aceptar lo que tú pones, más allá de que nos guste. Bueno, Señor, insistimos en orar por los enfermos, por las familias y especialmente por nuestro país. Ya hemos orado, Señor, pero queremos y deseamos que tú pongas tu mano de bendición en nuestra Argentina. También, Señor, queremos poner en tus manos la meditación de esta noche. Nos ayudes a compartir y aprender entre todos algo nuevo, algo que nos podamos llevar a casa y que pueda ayudarnos a crecer en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de Dios. Quédate con nosotros, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, nos vamos a meter en esta noche en un tema nuevo, ¿cierto? Habíamos terminado el tema de Gálatas el miércoles pasado. Hemos transitado en este tiempo varios estudios, ¿cierto? No sé si poderlo llamar estudios porque no somos aquí ningunos eruditos, pero sí hemos podido ver enseñanzas chicas, sencillas, sobre todas estas cartas que vamos descubriendo de a poco, vamos aprendiendo cosas que nos ayudan a crecer. Hoy nos toca empezar con la carta a Tito, ¿cierto? Pero bien, antes de comenzar con el tema, que es el liderazgo cristiano, no pobre tema, ¿cierto? Bastante difícil y largo, hemos tratado de resumirlo para que podamos en unos 20 minutos poder llevarnos algo a casa, ¿cierto? Pero antes de meternos en el tema, creo, a mí me gusta por lo menos saber de qué estamos hablando. ¿Quién era Tito? Porque la conocemos en la Biblia, la tenemos allí, pero no sabemos ni quién era. Ahí llegó Raquel, mirá, buenas noches. No sabemos mucho quién era, ni por qué está inserta esa carta allí en nuestras Biblias, ¿cierto? El apóstol Pablo escribió varias cartas, es el escritor del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero escribió 3 cartas pastorales, ¿cierto? Que son Primera y Segunda Timoteo y Tito. Por eso los temas que se hablan allí son más o menos parecidos, ¿cierto? Porque es el legado que le deja Pablo a estos hombres para ordenar y acomodar las iglesias que él había ayudado a fundar. Tanto Timoteo como Tito están encargados de la organización de las diferentes congregaciones. Ahora, ¿cómo aparece este hombre? ¿Cierto? Tito era un hombre gentil, un griego, que a raíz de un tipo muy eficiente, muy trabajador, que acompañó a Pablo en varios viajes. E inclusive fue al concilio de Jerusalén, ¿cierto? Con Pablo y con Bernabé. Y allí los judíos decían que tenían que circuncidarse porque era griego. Y Pablo, para defenderlo de esa situación y afirmar su deseo de que el evangelio llegara a los gentiles, no fue circuncidado. Aunque Timoteo sí, ¿cierto? Pero él no. Tito no. Ahora bien, hay algunos detalles que encontré muy interesantes, por lo menos para mí, yo no lo conocí, ¿cierto? Cuando uno mira la vida del apóstol Pablo, dice allí Lucas, cuando escribe los Hechos, en el último capítulo, ¿cómo termina? ¿Se acuerdan? Que Pablo estaba en una casa alquilada y recibía visitas. Allí termina Lucas nuestra historia. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo en Roma? Había apelado a César por su juicio, ¿se acuerdan? Díganme que sí, si no me muero. ¿Sí? Había apelado a César,
Lucas termina su historia allí sin el resultado de la apelación a César. No dice más nada. Pero si buscamos las referencias, hoy sería muy largo y no lo vamos a hacer tan tedioso, aparentemente Pablo allí apela a César y obtiene una libertad vigilada, no ya un arresto domiciliario, sino que se podía mover por diferentes lugares. En esa situación, Pablo vuelve a Grecia y allí, en ese mismo periodo, vuelve a Roma y va a España, cuando dice allí en Romanos, vuelve a Grecia con Timoteo y con Tito y los pone a trabajar a cargo de las iglesias que él había fundado. Una era Éfeso, allí se quedó Timoteo, y a Tito lo lleva a Creta. ¿Dónde queda Creta? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿no? En el sur de Grecia, y en el medio del mar Mediterráneo, ¿cierto? Frente a las costas de Egipto. Allí estaba Creta. ¿Cómo cayó el Evangelio allí? No hay referencia muy especial. La única que hay, que es en el cuarto viaje de Pablo, cuando va a la prisión en Roma, ahí pasó en los alrededores de Creta, ¿se acuerdan el naufragio? ¿Se acuerdan? El naufragio grande que tuvo Pablo, ¿cierto? Con sus compañeros, que decía que si no se van allá aquí, ninguno va a morir, que se querían escapar con el esquife. ¿Se acuerdan? Bueno, allí estaban en Creta. Tal vez Pablo allí predicando el Evangelio se expandió, y aunque él se fue, luego quedaron allí grupos que fueron formando congregaciones cristianas. Cuando vuelve Pablo de Roma en su libertad vigilada, como decíamos, lo lleva a Tito, a nuestro hombre de hoy, a hacerse cargo de las iglesias en Creta, que estaban totalmente separadas de Grecia. Y el transporte no era tan fácil como es hoy, ¿cierto? Así que Pablo lo manda a Tito a organizar todo eso. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a Tito, ¿cierto? Habíamos hablado de las prisiones de Pablo. Entonces, ¿cuántas eran las prisiones de Pablo? 5 encarcelamientos tuvo Pablo. Esto lo encontré como una curiosidad. En Filipos, que está en Hechos 16, lo conocemos. En Jerusalén, Hechos 22 y 23. En Cesarea, en Hechos 23. En Roma, en Hechos 27 y 28, donde termina Lucas. Y luego Roma, donde termina tal vez con su ejecución, que está hablado en 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer entonces en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, que es lo que nos corresponde en esta noche. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, nuestro hombre de hoy, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí empieza Pablo a escribir sus recomendaciones para Tito. Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí.
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los judíos, a los cuales, miren las palabras fuertes que escribe Pablo acá. Verso 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, dos puntos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, dirigiéndose a Tito, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta aquí nomás en este momento, ¿cierto? Este es el concepto que tenía Pablo de los cretenses. Habían quedado allí, digamos, medio olvidados porque estaban alejados, pero se habían organizado. Y los judíos tenían esa dificultad que describe Pablo con tanta crudeza, ¿cierto? Y habla entonces a Tito que era necesario organizar todo eso y poner ancianos, líderes, en cada una de las congregaciones para acomodar las cosas de acuerdo a lo que Pablo había enseñado. Ahora bien, nuestro tema de hoy es el liderazgo en la iglesia. Sin duda, cuando pensamos en líderes, pensamos en los ancianos, o pastores, como querramos llamarlos, ¿cierto? La palabra de Dios, Pablo dice ancianos, ¿cierto? Así que a ellos nos vamos a referir. Ellos pueden ser considerados como líderes más visibles en la iglesia local. Sin embargo, el liderazgo también alcanza en mayor o menor grado a todos aquellos que integran una comunidad cristiana. No pensemos solamente en el líder como aquel que está en el gobierno, sino todos tenemos la oportunidad de ser considerados o de ejercer nuestro liderazgo en la congregación. Hoy vamos a ver brevemente, porque es muy largo el tema, cuán necesario es desarrollar esta cualidad de liderazgo en pro del desarrollo espiritual, que sería el desarrollo de calidad, digamos, de nuestra vida cristiana, y de cantidad de la obra de Dios. Crecer, analizando tres aspectos fundamentales que vamos a tener en cuenta. El asumir el llamamiento de Dios como líderes, mantener la vida espiritual de la comunidad y lograr su crecimiento, que es lo que nos gustaría a todos. ¿Sí? Definamos, ¿qué es el liderazgo cristiano? ¿Qué significa? Es la cualidad, como decíamos recién, de asumir, mantener y desarrollar una responsabilidad en el lugar en que nos desenvolvemos como cristianos. Esa es la definición básica que tenemos que tener. Es la capacidad de asumir, mantener y desarrollar una responsabilidad que nos ha sido asignada. Vamos a la primera. Asumir. Hacerse cargo. Esto tiene que ver con aceptar la responsabilidad o llamamiento que se nos ha encargado. Sin duda, el primer paso para un liderazgo implica la aceptación ante el llamamiento. Llamamos de esta manera porque nadie está por casualidad, ¿cierto? Cuando estudiábamos Efesios decíamos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, reparte dones.
Entonces, cada uno tiene su responsabilidad que debe aceptar y asumir y poner en práctica en la iglesia local. Este primer paso implica aceptación de nuestra responsabilidad, de nuestro llamamiento. Si buscamos un modelo de líder, tenemos que pensar en el Señor Jesús. No hay otro. Ahí están todas las cualidades de un líder. Dejó todo lo que tenía, todo lo que disponía, para cumplir con el propósito que Dios le había encargado. ¿Cierto? El ejecutar el plan de salvación para la humanidad. La responsabilidad de un líder implica fundamentalmente el cuidado de las almas que tiene a su cargo. Y debe existir la capacidad y autoridad espiritual para mantener unidas esas almas que nos han sido asignadas. Queridos, la responsabilidad de la autoridad, no significa tiranía o autoritarismo, en ninguna manera, sino todo lo contrario. Tiene que ver esencialmente con la convicción plena para hacer cumplir la palabra de Dios a través de una actitud estricta y organizada de cada uno de nosotros. Dios nos ha asignado, por medio del Espíritu Santo, diferentes dones. Y ese don, dentro de la congregación, como decíamos ya varias veces, es ejecutado por cada una de las personas en forma indivisible. Porque cuando esa persona no está o falta, ese don está faltando en el desarrollo de la congregación. Habíamos dicho asumir. Segundo, mantener. Mantener tiene que ver con mantener en el tiempo la tarea que hemos asumido. O sea, ser capaces de mantener con vida aquello que nos ha sido confiado dentro de nuestra comunidad cristiana. Si portamos o practicamos o ejercemos algún ministerio, llevamos el liderazgo, somos líderes, siendo responsables, escudriñando la palabra de Dios y asistiendo a los hermanos que mayor atención necesitan, esforzándonos por ser un ejemplo para la comunidad cristiana. Pablo y Pedro eran un ejemplo altísimo de la gran entrega en su ministerio, pues en sus cartas se puede percibir el grado de profundidad de su conocimiento, convencimiento y entendimiento de la palabra de Dios, la cual compartían con las comunidades a las cuales ellos habían instituido. Si somos hermanos responsables y consecuentes de alguna tarea específica, como por ejemplo cuidar los ambientes en los que se congrega la comunidad, enseñar a los niños o jóvenes la doctrina que profesamos, organizar estudios bíblicos como este que estamos haciendo, la limpieza o arreglo del salón o cualquier otra actividad relacionada con la actividad ministerial dentro de la iglesia, también estaremos manteniendo viva la tarea encomendada. Insistimos en el tema de los dones espirituales. Hermano, todo aquello que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, somos responsables de ponerlo en práctica y de mejorarlo y trabajar para que salga lo mejor posible sin abandonar esa tarea que tenemos asignada. El otro era asumir, mantener, desarrollar. Llevar nuestro ministerio tiene que ver con el crecimiento, no necesariamente en cantidad. Cuando uno habla de crecimiento siempre piensa en la cantidad. No, también es necesario pensar en la calidad, porque donde está Dios hay vida, y la vida necesariamente denota crecimiento, ¿cierto? Cuando hay vida tiene que crecer, no puede quedarse allí, si no, no hay vida que pueda ser compartida o reconocida.
entonces el liderazgo se destaca con un buen manejo de nuestras responsabilidades y funciones que debemos que la debemos ejecutar con certeza y hallar el desarrollo espiritual primero en nosotros mismos y luego en nuestros hermanos a los cuales estamos sirviendo. No podemos pensar en un desarrollo en los demás si primero no lo hemos logrado nosotros. Un líder cristiano busca primero forjar el lazo espiritual entre la comunidad y Dios. Esto marca un desarrollo verdadero en la iglesia, ¿cierto? Porque se entiende que el crecimiento espiritual es la base para que afloren otras cosas añadidas, como el crecimiento o la asistencia de nuevos miembros, lo cual no hace más que completar este crecimiento cualitativo, este crecimiento de calidad. No va a haber crecimiento en cantidad si nosotros, primero, no tenemos crecimiento nosotros mismos en la calidad de nuestra fe. Una comunidad unida puede también inspirar el crecimiento en cantidad. Este también es trabajo de los líderes, cada uno en su lugar y en lo que nos ha asignado. Si existe una organización adecuada para poner en marcha un trabajo de expansión o de testificación a personas en busca de la palabra de Dios, con siervos altamente cimentados en la fe y afianzados en el conocimiento de la palabra de Dios, y rogando en todo momento por la bendición en este cometido, entonces se puede conseguir un crecimiento en cantidad de nuestro tiempo o de miembros. Para la gloria de Dios Todopoderoso, por su gracia infinita, para las nuevas almas. Hermano, tu tarea que se te ha asignado, que se me ha asignado, forma parte de un liderazgo como el que estamos explicando. Decíamos al principio, uno piensa en líderes y piensa en el gobierno de la iglesia, ¿cierto? En los ancianos, que también son líderes, con sus responsabilidades, pero cada uno en su lugar tiene una responsabilidad en la cual puede ejercer el liderazgo cristiano. Querido hermano, si tienes la responsabilidad de atender a los niños, sos responsable de eso. Si tienes la responsabilidad de limpiar el local, también sos un líder en eso, porque estamos colaborando con la obra del Señor y con el crecimiento de calidad y de cantidad de la iglesia local. El liderazgo no solo atañe a los hermanos que llevan un ministerio en ellos, pero en cierta forma a cada uno de los que integra la comunidad. Como decíamos recién, así también los que se encargan de enseñar a los niños, o los que limpian y adornan el lugar de congregación, o aquel hermano o hermana que intenta vivir y transmitir su fe, ya está aprovechando esta oportunidad de liderazgo para crecer en su liderazgo. Como líderes cristianos tenemos la misión de llegar a más personas a través de la testificación. Pero no debemos confundir esto con solo querer llenar el salón, olvidando lo espiritual. Hoy tenemos el resultado de muchas, ahora tal vez están cerradas, pero muchas congregaciones, denominaciones, que uno pasa por la puerta y ve los locales llenos, ¿cierto? Con gente de pie y con gente en la calle, y no alcanzan los lugares cada vez más grandes. Pero cuando uno busca en esas congregaciones desarrollo espiritual, no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Todo es desarrollo de cantidad. Vienen por algo, o para algo material, pero el de espiritual tal vez no tienen nada. De cualquier forma, donde hay un liderazgo responsable, hermanos, constante, organizado, honesto, desprendido y bendecido,
seguramente estará Dios utilizando a uno y varios de sus hijos como sus instrumentos. Todo depende, mis hermanos, de la disposición que tengamos nosotros para ponernos en las manos del Señor. Cada uno puede ejercer su liderazgo en el lugar donde Dios lo puso. A Tito lo mandaba Pablo, como decíamos, a organizar todo eso. Lo primero que le enseñó Pablo es poner ancianos en cada lugar, con estas características. Y que de allí empezaba la tarea de desarrollo de esas nuevas congregaciones allí en la isla de Creta. Hemos de transitar en los próximos reuniones algo más de este gran hombre que fue Tito, pero el inicio era importante, ¿cierto? Pablo le daba una tarea ímproba a este hombre, ¿cierto? Miren las características que le dice Pablo que pasaba con la iglesia de Creta, ¿no? Con los cretenses, lo que decían de ellos. Mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahí tenía Tito que organizar todo eso y hablar y enseñar la palabra de Dios. Quiera el Señor ayudarnos en esta noche para que llevarnos a casa el deseo, o estando en casa, el deseo de ser líderes en lo que a cada uno le atañe, tomados de la mano de Dios, dejándonos llevar, pero aceptando nuestra responsabilidad y desarrollando nuestro liderazgo en el buen sentido de la palabra. Decíamos y repetimos, ¿no? Ser líder no es ser autoritario, no es sinónimo de dictadura, de autoritarismo, es sinónimo de servicio al Señor, de ponerse a los pies del Señor, de dejar que el Señor nos use sin discusiones para su honra y gloria. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta noche, para que podamos pensar y meditar en este tema y nos ayude a poder desarrollar nuestras tareas que tenemos asignadas, tomados de la mano del Señor.